En Alzheimer México IAP se brindan servicios como intervención neuropsicológica, desarrollo organizacional, atención fisioterapéutica, nutrición gerontológica, comunicación social, gerontología social, actividades ocupacionales, enfermería gerontológica, apoyo administrativo y desarrollo institucional. Verifique con nosotros si tenemos convenio escolar. Tú puedes venir y realizar tus prácticas profesionales, clínicas, estadías o estancias, así como servicio social. Este último puede durar de 480 a 960 horas, es decir, de 6 meses hasta 1 año. Hablando del voluntariado, cualquier persona puede realizar voluntariado. La persona que busca este mismo puede elegir el área en la que quiere estar. El horario que ofrece la Fundación es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ponte en contacto con nosotros mandando un correo con tu nombre, carrera y escuela al correo que aparece en pantalla. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta última charla del Alzheimer Aprende y Actúa 2023 Recordar para el Futuro. A nombre de Alzheimer México IAP, Alzheimer Iberoamérica y la Federación Mexicana de Alzheimer, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Amari Coronel y el día de hoy voy a estar como su moderadora junto a mi compañero Ian Hernández. Mucho gusto. Muy bien, en esta última charla del día de hoy, vamos a estar platicando con la licenciada Carla sobre desafíos legales y financieros en la atención de personas con demencia. Por aquí tenemos a Carla Cruz, que es licenciada en Derecho. Hola, licenciada, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Es un placer también estar con nuestro público que nos están sintonizando de distintas partes de la República, desde otros países y todas aquellas personas que se encuentran en nuestras distintas plataformas de redes sociales, nuestra página web. Y es un gusto poder tener estos momentos con ustedes para poder platicar más sobre estos temas financieros y legales. Es muy importante que también nos puedan hacer llegar sus preguntas, sus dudas a nuestras comunicaciones y así poderlas en un momento más, podérselas hacer llegar a la licenciada Carla Cruz. Y pues bien, licenciada, sin más, vamos a empezar porque tenemos aquí bastantes preguntas, pero antes me gustaría que viéramos una cápsula para dar una pequeña introducción a todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Perfecto. Desafíos legales y financieros en la atención de personas con demencia. En la población de personas de 65 años o más, alrededor del 35% presentan una condición de discapacidad, siendo la demencia uno de los factores que más contribuyen a la discapacidad y la dependencia en personas mayores. En México, no existe una legislación específica que aborde todos los aspectos relacionados con la demencia, incluyendo el cuidado, derechos y protección de las personas afectadas, dificultando la implementación de políticas y programas específicos para su atención. Los tratamientos y servicios médicos relacionados con la demencia son costosos, ya que incluyen consultas médicas, medicamentos, terapias y cuidado especializado, representando una carga financiera significativa para las familias. ¿Quieres conocer más sobre los desafíos legales y sobre el costo de las demencias? Muy bien, licenciada Carla. La verdad es que hemos hablado durante toda esta semana sobre muchísimos temas con respecto a la demencia, que pues justamente abarca demasiados rubros, tanto médicos como sociales. Y pues bien, ahora algo que a muchas personas les causa bastante intriga o bastante duda y también por ahí pues es motivo como de un poco de desasosiego, son justamente los temas legales y financieros. Entonces me gustaría preguntarle, o sea, iniciar todo este debate que vamos a tener, empezando con cuáles son estos costos, cuáles son estos, lejos de los costos, los desafíos legales a los que se enfrentan las familias cuando tenemos una persona con demencia. Ok. Tanto en la familia como socialmente y jurídicamente,
buscamos la inclusión y que la voz de la persona con demencia sea escuchada, que tengan voz, que su palabra valga, que puedan manifestar lo que quieren y que su deseo sea cumplido. ¿Ok? En este contexto, definitivamente el reto más grande es armonizar lo que la persona quiere, que su voz sea escuchada y su voluntad cumplida, pero siempre en estricto apego a cuidar su seguridad patrimonial, su seguridad física y, por supuesto, su salud, ¿no? Entonces, el reto más importante legalmente es, sí, tener la inclusión, sí, darle voz a esa persona, pero siempre cuidando su patrimonio, su seguridad y su salud. Entonces, eso es el tema que vamos a abordar hoy con las diferentes herramientas que vamos a estar platicando. Muy bien, licenciada. Esto es importantísimo lo que nos acaba de comentar y justamente entra dentro de todo este ramo donde estamos preservando la integridad de la persona, donde el hecho de que sea diagnosticado con una enfermedad como es la demencia no invalida a la persona. Y ahí es donde entran todos estos temas legales que a las personas, a los familiares en específico, pues pueden llegar a hacer bastante ruido. Entonces, también otra pregunta que teníamos por acá es, ¿qué es lo que sucede? Una vez que a la persona que le diagnostican demencia, ¿cuál es el siguiente paso a nivel legal? Ok. Bueno, a nivel legal, podríamos decir que el siguiente paso sería, si lo amerita, si la persona tiene bienes, si la persona tiene un patrimonio que cuidar, o hay alguna controversia dentro de la familia respecto a tanto a sus bienes como a su persona, el siguiente paso sería el juicio de interdicción. Pero sobre este juicio de interdicción, actualmente hemos tenido un debate que ya lleva años sobre la importancia y sobre la validez del juicio de interdicción. Entonces, el juicio de interdicción, quiero explicar brevemente que el juicio de interdicción es un juicio que nosotros le denominamos de sustitución de la voluntad. Es decir, una vez que la persona se le realiza el reconocimiento médico y el juez está consciente de que esa persona tiene demencia, se pone un tutor en su momento provisional que a la postre se convertirá en un tutor definitivo y a partir de ese momento esa persona toma las decisiones de carácter civil e incluso personal de la persona con demencia. Ajá, entonces, una vez que nosotros como abogados, como autoridades, coadyuvantes y sociedad en general, vemos que este juicio de sustitución de la voluntad en muchos de los casos son invasivos e invalidan, como bien lo comentas tú, la voluntad, bueno, se buscan herramientas que puedan hacer un contrapeso. Ajá, como lo mencioné antes, que podamos darle voz a esa persona y que pueda ser tomada en cuenta. De esta manera surge lo que nosotros actualmente estamos trabajando como declaración de discapacidad, ajá, que viene a sustituir un poco el juicio de interdicción, no de manera tácita y definitiva y clara, porque en nuestros códigos, en todos los códigos nacionales, en todos nuestros códigos de México, sigue existiendo la figura de la interdicción. Ajá, entonces, ¿qué va a suceder? Sí se va a tramitar y sí se va a admitir el juicio como una interdicción, pero vamos a estarla tramitando y el juez va a estar resolviendo como una declaración de discapacidad en donde va a poner ciertas limitaciones y va a tomar en cuenta el estado de esa persona en concreto. Ajá, sí puede verbalizar lo que quiere, sí puede tomar ciertas decisiones y hasta qué punto, qué apoyos el tutor le va a brindar a esa persona, cosa que no ocurre con la interdicción, porque como lo comenté, la interdicción es una sustitución total de la voluntad. Punto. El tutor toma las decisiones y ya. Actualmente ya no es así. Actualmente los jueces tienen que personalizar, digámoslo así, el juicio para que diga qué decisiones sí puede tomar la persona, en qué decisiones necesita apoyo y qué decisiones tomará libremente. Muchísimas gracias, licenciada Carla. Una pregunta respecto a este tema. ¿Esto está aplicando en toda la República Mexicana? Sí,
ya está aplicando en toda la República e incluso, fíjate que hace par de años tuvimos aquí mismo en este espacio, tuvimos una charla respecto del juicio de interdicción y yo recuerdo que muchas personas nos preguntaban y nos hacían ver que algunos jueces ya no estaban admitiendo el juicio de interdicción o el DIF ya no lo quería tramitar, etcétera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sí, como tal, como lo comento, en todos los códigos sigue existiendo la figura de interdicción, pero los abogados ya lo solicitan, ya lo solicitamos como una declaración de discapacidad para estar conforme con los mandatos de derechos humanos. Ajá. Esto viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya nos obliga a que las personas con una discapacidad, ya sea intelectual en este caso, sean tomados en cuenta. Entonces, sí, aunque se sigue admitiendo como interdicción, se va a tomar en cuenta, pero como una declaración de discapacidad con apoyos. Y sí, es en toda la República. Oh, perfecto. ¿Y nos podría compartir algo si a nivel internacional hay algo parecido como lo que se está aplicando aquí en México? Sí, definitivamente, porque, por ejemplo, hay países que todavía lo siguen tomando como una interdicción, pero lo que se ha buscado es que, por ejemplo, países como Colombia, me viene a la mente, ya están tomando la declaración de discapacidad, o algunos países están tomando como interdicción con apoyos, etcétera, ¿no? Como sea que le estén poniendo el nombre, ya es una limitación al tutor a esta toma de decisión tajante para ya dar paso a que la persona con discapacidad pueda verbalizar, si es que es el caso, su voluntad y entonces cada uno de los países lo ha ido personalizando. Muy bien, doctora, esto es interesantísimo porque de ahí podemos empezar para partir hacia qué es lo que se va cuestión de las decisiones de la persona que está ya con un diagnóstico de demencia. Ahora bien, esto por ahí se dice que puede llegar a ser un poco costoso. ¿Cuál es el costo total de hacer este tipo, ya sea el juicio de interdicción o en este caso esto que nos comenta sobre la declaración de incapacidad y con quién tendríamos que acudir? Ok. El procedimiento para declarar una persona con discapacidad, bueno, sigue siendo el mismo que en interdicción. Se siguen haciendo dos reconocimientos médicos y voy a hablar, por ejemplo, de la Ciudad de México. Tienen que ser por instituciones diferentes. Esto como para que al juez le quede la certeza de que efectivamente está la persona con la demencia que dice ser. Entonces, uno de los reconocimientos médicos lo hace el tribunal a través de sus servicios de peritaje y cuesta exactamente para este año 2.950 ese primer estudio. Y el segundo estudio que lo hará el Fray Bernardino está alrededor de 1.150 pesos para este año 2023. ¿Ok? Entonces, bueno, a este costo de los estudios se le tendría que sumar el costo de los honorarios del abogado, lo cual, bueno, pues esos pueden ser muy variables porque en México tenemos esta libertad de honorarios. Entonces, realmente es un poco difícil determinar cuánto te va a costar en total el juicio. El abogado puede cobrar de los 20,000, 25,000 pesos en adelante, dependerá de su experiencia y de si esta es su área de expertise, lo que él decida cobrar, pero los gastos fijos son esos que acabo de mencionar, que son los reconocimientos médicos. Perfecto. Y bueno, quisiera tocar otro tema que es bastante sensible también por el tema familiar, social e incluso cultural. Y quiero platicar un poco, bueno, quiero preguntar exactamente sobre el testamento. ¿Qué herramientas podemos tener para las familias para poder tocar este tema y buscarlo realizar de una manera, pues, tratando con la dignidad, el respeto y derechos humanos para todas las personas? El testamento es una manifestación de la voluntad, ¿no? Entonces, legalmente, todo tipo de manifestación de la voluntad tiene como base que podamos manifestar nuestra voluntad libre, conscientemente, responsablemente, informadamente y que estemos en pleno uso de nuestras capacidades. Una persona con demencia que tiene ya, que su estado ya es avanzado, ya no puede otorgar un testamento. Esa es una realidad. Ajá.
Actualmente, si la persona está en una etapa más temprana, podría ser, pero también esto es a criterio del notario, porque lo primero que tiene que hacer un notario cuando hay una manifestación de la voluntad, como en este caso es un testamento, es asegurarse que la persona comprenda los alcances legales y las consecuencias jurídicas del acto que está manifestando. Entonces, si el notario considera que esa persona está en plena capacidad, tomará el testamento. Pero si considera que no, que esta persona ya no entiende los alcances legales y no comprende el acto que está realizando, definitivamente no podría emitir un testamento. Perfecto. Entonces estaríamos refiriendo que dependerá mucho de la persona y también del notario que se encuentre en este caso, poder tomar el siguiente paso si la persona podría o no estar generando el testamento. Exactamente, sí, porque el notario tiene fe pública. La fe pública es esta, que es que su palabra en términos llanos, su palabra vale, ¿no? Salvo Ok. prueba en contrario, lo que él dice, bueno, es correcto, él está ahí para certificar que la persona tiene la capacidad para entender el acto. Entonces, dependerá, sí, del notario y de la etapa en la que se encuentre la persona. Si todavía está en condiciones de poder manifestar libremente e informadamente su voluntad. Claro. Y en caso de que no pudiera, ¿cuál sería el proceso o qué tendría que hacer una familia, por así decirlo? Bueno, ya en caso de que no pudiera y tomara la determinación de realizar el juicio de interdicción o en su momento declaración de discapacidad, con respecto de los bienes, ya el juzgado va a ir marcando las pautas que van a estar trabajando, ¿no? Como si pueden disponer de algún bien, si lo pueden vender, si no, o si tienen que venderlo y rendir cuentas, etcétera. Entonces, sería el paso y al fallecimiento de esta persona, que finalmente un testamento opera al fallecimiento de la persona. Al fallecimiento de la persona, si cuando esta persona estaba sana, dictó un testamento, bueno, perfecto, ese es el que se tomará en cuenta, el último que ella dictó. Si no, pues ya se tendrá que abrir un juicio sucesorio en el que se verá quién tiene el mejor derecho para heredar. Eso, bueno, pues ya cumpliendo con los requisitos legales en su momento. Muchísimas gracias. Licenciada, otra pregunta que también es, pues básicamente que hace que las personas se lleguen a confundirse, es esta parte de la voluntad anticipada. ¿Qué es la voluntad anticipada y cuál es la diferencia entre pues todo esto que nos acaba de comentar con respecto a la parte legal que se toma con la persona con demencia? Ok, la voluntad anticipada es este derecho que tenemos nosotros cuando estamos sanos de decidir cómo queremos terminar nuestros días, básicamente en cuanto a salud se refiere. Entonces, nosotros libremente podemos decidir qué tratamientos y qué medicamentos nos van a aplicar o nos podrían aplicar o cuáles nosotros aceptamos o rechazamos incluso al término de nuestros días, si es que obviamente en ese momento no lo pudiéramos manifestar. Entonces, la voluntad anticipada es esta manifestación de planeación que nosotros tenemos en su momento, qué tratamientos queremos recibir para prolongar nuestra vida o cuáles queremos rechazar, ¿no? Esto se ve mucho también cuando hay que mantener a la persona viva en condiciones artificiales. Nosotros podríamos decir sí, que nos mantengan vivo al costo que sea, o definitivamente no. Yo, por ejemplo, si tengo que vivir por vía artificial, rechazaría este tratamiento. Esa es la manifestación de la voluntad anticipada. Ajá, el derecho que tenemos de decidir, como su nombre lo dice, anticipadamente. Y ojo, no confundir con la eutanasia, porque la eutanasia es una práctica que para empezar no está regulada en México. Entonces, pero la eutanasia, la diferencia es que se busca terminar con la vida del paciente, que el médico, obviamente que ya se le dio la autorización, termine con la vida del paciente. No es el caso de la voluntad anticipada, porque la voluntad anticipada es simplemente no quiero recibir tales tratamientos, o si los quiero recibir, ¿no? Cualquiera que sea el caso. Entonces, esta es la diferencia.
Y para manifestar esta voluntad anticipada, nuevamente sí tenemos que estar en uso de nuestras capacidades legales. Muy bien, entonces, la cuestión con la voluntad anticipada es que únicamente va con respecto a yo decido qué es lo que va a pasar conmigo, si decido estar conectado, si se me aplica tratamiento o qué es lo que va a suceder. Pero Correcto. en esta parte de la demencia, si yo todavía estoy en uso de mis facultades, supongamos que es una etapa muy temprana, recién me diagnostican, yo puedo hacer esta voluntad anticipada, ¿es así? Es correcto, lo puedes hacer mediante notario público, el notario público en todo momento y en todo acto jurídico siempre certifica que tengas la capacidad para emitir el acto, pero además, como ellos te tienen que explicar, ellos ven si tú estás comprendiendo el alcance del hecho que tú estás manifestando. Entonces, claro que sí, sí se podría. Si es en una etapa temprana, sí se puede. Siempre y cuando exista todo este seguimiento por parte de la notaría. Y supongo que ahí Claro. también entra un poco esto que nos comentaba de los diagnósticos, de los diferentes diagnósticos para que una persona se pueda más bien demostrar que tiene demencia por estas dos entidades, ¿no? Efectivamente, y actualmente en este juicio de declaración de discapacidad, esta por eso es una diferencia bien importante en cuanto al juicio de interdicción, que ahora sí dejan más abierto el hecho de decir, bueno, esta persona sí puede manifestar este tipo de actos, ¿no? Y solamente a lo mejor necesitará algún apoyo, que una persona de su confianza le ayude a firmar, si es que a lo mejor no ve bien, le lea el documento, le explique, pero si ya dejan más abierto el hecho de que la persona tome decisiones de las que sí está consciente. Esto es interesantísimo, licenciada. Realmente puede llegar a causar muchísima confusión entre el testamento o la voluntad anticipada, incluso que la voluntad anticipada no solamente era para la parte de decidir qué hacer con mi vida, sino en esta parte que nos preguntaba Ian hace un momento con los testamentos, ¿no? Que por ahí se escucha incluso que se hereda en vida y cosas por el estilo. Ah, Pues es correcto. exactamente aquí, este tipo de diferenciaciones es importantísimo que se tome en cuenta. Así es, y fíjate que te quiero, aprovechando rapidísimo, quiero platicarles de una figura que es muy poco conocida, pero es súper importante, que es el tutor testamentario. El tutor testamentario es una figura que aplica cuando nosotros en nuestro testamento, de que emitimos nuestro testamento ahora que estamos sanos, podemos manifestar ahí quién nos gustaría que fuera nuestro tutor, ¿no? O sea, yo podría decir en mi testamento, yo si algo me pasa y ya no tengo la capacidad jurídica, me gustaría que fuera mi tutor, no sé, mi esposo o algún hijo, un hermano, etcétera. Y eso nos ayuda mucho también, porque en todos los juicios de interdicción y de declaración de discapacidad, lo primero que hace el juez es girar oficio al Archivo General de Notarías para saber si hay un tutor testamentario, o sea, si esa persona cuando estaba sana dispuso que alguien de su confianza fuera su tutor. Y esta es una figura que casi nadie conoce. El 90% de las veces el archivo general contesta que no hay este tutor, ¿no? Entonces, esta es una figura también muy importante y que se distingue de las que ya platicamos, pero que me parece muy oportuno comentarlo porque esto se puede hacer cuando todavía estamos sanos y manifestar quién nos gustaría que nos cuidara a nosotros y a nuestros bienes en un caso que se necesitara. Muy bien, licenciada. Tengo una pregunta. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, ya que hemos estado tocando distintos temas con respecto a lo legal, a mis propias decisiones, cuál es la importancia de los registros financieros? Sabemos que son uno de los temas que también mueven mucho a las familias, que pueden también entrar en muchos conflictos, pero que también pueden ser una medida bastante justa, bastante correcta y que todo puedan al final pues tener conciencia de las cuentas, ¿no? Claro, el registro financiero es una parte básica y fundamental en estos juicios, ¿no? Cuando ya la persona tiene una declaración de discapacidad o una interdicción. ¿Por qué? Porque cada año tú vas a tener que rendir cuentas sobre tu administración y sobre el estado de salud de la persona. Por un lado, la rendición de cuentas que tú emitas cada año consta de dos partes. Una es el estado de salud que guarda la persona a la que tú estás cuidando.
como tutor me refiero, ¿no? Tú eres el tutor es el que tiene que llevar el registro. Entonces, tú tienes que explicarle al juzgado cuál es el estado de salud actual de la persona, obviamente ingresar tus estudios médicos, ingresar los certificados expedidos por psiquiatra. Esa es una parte. Y la segunda parte es el resultado de la administración patrimonial que has hecho. Entonces, sí es muy importante que lo documentes, cuáles son los ingresos de la persona, si es que los tiene, y cómo se está gastando ese dinero, etcétera. Entonces, esta rendición de cuentas pasa por dos filtros, que es el Ministerio Público y el Consejo de Tutelas. Si ambas personas consideran que está apegado a derecho y que estás haciendo una buena administración tanto de bienes y el cuidado de la persona, esas cuentas pasan y, bueno, ya tú rendirás cuentas hasta el siguiente año. Pero si ahí descubren que a lo mejor estás tomando dinero de más o que no estás cuidando pertinentemente a la persona, pues vas a tener un problema. Licenciada, esto que nos acaba de comentar también es un tema bastante complicado porque justamente estamos tocando toda la parte financiera y pues se ve de todo, ¿no? O sea, hay familias que se destruyen, situaciones muy complicadas a nivel social cuando existen todos estos problemas con los juicios de interdicción, los testamentos o en este caso la parte financiera. Ahora bien, yo sé que este es un tema importantísimo y también muy complejo porque se tocan diferentes aspectos y diferentes figuras como esta que nos acaba de comentar, pero si usted pudiera darnos un consejo general para las personas que tienen un familiar con demencia de cómo sobrellevar todos estos desafíos, tanto legales como financieros, y sobre todo respetando la ética y la integridad de la persona que padece demencia, ¿cuál sería? Una vez que ya tenemos el asunto, ¿no? Que ya está la persona diagnosticada con demencia y demás, pues el siguiente paso definitivamente tendrá que ser buscar un abogado. Y este abogado, yo les quiero dar algunos tips de cómo buscar un buen abogado que sea ético y que les vaya a funcionar para el caso que ustedes quieren tratar. Ajá, que en este caso es la declaración de discapacidad. Yo les diría que el primer paso es busquen referencias. O sea, si conocen a alguna persona que ya llevó un juicio de interdicción o de discapacidad y que esa persona les pueda decir, sí, a mí me lo hizo bien, etcétera, bueno, perfecto, ¿no? O sea, esa es una referencia. Busquen en Internet, ya actualmente es más fácil conocer el trabajo de la gente a través de redes sociales o de espacios como este y vean que verdaderamente esta sea un área de su conocimiento, que sea un área de su especialidad, porque en México tenemos, yo creo que los abogados que más tenemos son abogados en materia familiar, y esta es materia familiar, pero no abogados especialistas en interdicción ni en discapacidad. Y este es un mundo completamente diferente. Un abogado que no domina este tema es un abogado que definitivamente te va a hacer pasar un calvario porque no vas a saber tramitarlo. Entonces, yo les invitaría a eso, a buscar referencias, sería el primer paso. El segundo paso es desconfíen del abogado. Híjole, es muy cuestionable y muchos abogados me van a odiar, pero desconfíen del abogado que maneja absolutamente todas las materias, ¿no? Siempre les comento esto, el abogado que maneja lo mismo civil, penal, familiar, agrario y todas las materias que son muchísimas, es un abogado que probablemente sea aprendiz de todo, pero especialista en nada. Entonces, ustedes lo que necesitan es un especialista en materia familiar para estos casos. Sería mi segunda recomendación, que busquen un especialista. Y la tercera, que sean claros, pregunten todo lo que tengan que saber, que sean claros en cuanto a sus honorarios. Ajá. Los honorarios son libres, cada abogado los puede determinar como mejor le parezca, pero que sean claros desde un inicio. Si es posible firmar un contrato de prestación de servicios, perfecto, pero si no, bueno, que sean claros desde un inicio cuánto es lo que van a cobrar por honorarios, cuáles son los gastos como los que yo les compartí hace rato en cuanto a los estudios y
que sepan más cuáles son las etapas que va a llevar su juicio, etcétera. No podemos dar un tiempo exacto de cuánto lleva un juicio, pero sí más o menos podemos irles platicando las etapas, cómo va el juicio, qué es lo que sigue, etcétera. Entonces, siempre tener mucha comunicación y definitivamente preguntar todo lo que ustedes quieran preguntar es su derecho. Entonces, esto sería para mí lo más importante en cuanto a buscar un abogado y lo que ya mencionamos, sí, definitivamente llevar un registro de gastos de la persona. Cuando todavía la persona está en una etapa temprana de la enfermedad, platicar mucho con ella. ¿Qué desearían hacer con sus bienes? Incluso quién les gustaría que los cuidara, ¿no? ¿Qué les gusta, qué no les gusta, etcétera? O sea, tener como esta conversación constante con el paciente en este caso. Muchísimas gracias, licenciada. Es interesantísimo todo esto que nos platica. Pero también por aquí tenemos algunas preguntas que nos han hecho algunos familiares y pues nos gustaría que pudiera responderlas. Ok. ¿En cualquier etapa de la demencia puedo realizar un juicio de interducción? Sí, definitivamente sí, en cualquier etapa se puede realizar. Lo único que necesitas es un diagnóstico porque ese será tu documento base con el que vas a iniciar tu proceso. Muy bien. Tenemos una segunda pregunta. ¿Ok? Si yo quedo como tutor legal de mi familiar con demencia, ¿puedo estar como heredero en su testamento? Sí, si esa persona dictó un testamento con anterioridad y tú eres el heredero y además vas a fungir como tutor, claro que sí puedes estar como heredero, no tiene que ver nada. Muchísimas gracias por poder responder estas dudas que tienen los familiares. Por aquí también tenemos dentro de redes sociales varias preguntas que ha hecho el público que nos está viendo. Podríamos leer algunas para que nos las pudiera responder. Por aquí tenemos a Leti Cortés, que nos está viendo desde Facebook. Muchísimas gracias, Leti, que dice, ¿es necesario generar un juicio de interdicción si la persona ya no está en todas sus facultades mentales? Fíjate que no todas las personas son susceptibles o son candidatas a un juicio de interdicción. O sea, a todas las personas con demencia sí efectivamente puedes realizar el juicio, pero no a todas las personas les sirve. O sea, también como abogados creo que tenemos que ser éticos para ver si si es un instrumento de su utilidad. Si tiene bienes, si no hay y si hay algo, o si hay alguna controversia familiar respecto del cuidado de la persona, etcétera, aplicaría un juicio de interdicción o de demencia, yo sí lo recomendaría. Pero si la persona no tiene bienes, si la persona está bien cuidada y no hay ninguna controversia, definitivamente yo es algo que no recomendaría porque es un gasto y una carga legal. Muchas gracias, licenciada. Por aquí tenemos otra pregunta también desde redes sociales, que es de Edith Tenorio Escalante. Muchas gracias por acompañarnos, Edith. Dice, pero ¿cómo van a tomar parte de las decisiones si ya están en una etapa avanzada de demencia donde ya hasta presentan agnosia? Claro, es por esto, efectivamente, que al momento de que ya estamos cambiando la perspectiva del juicio de interdicción al juicio de declaración de discapacidad, personalizamos el juicio. Es decir, habrá personas que no requieren más que un cierto apoyo y hasta ahí el juez no operará qué apoyos. Y habrá personas que definitivamente sí necesiten una sustitución completa de la voluntad. Entonces, el juicio se personaliza. Si esta persona ya definitivamente no está en coma o no puede hablar o definitivamente ya está totalmente perdida en su realidad, entonces obviamente se sustituye la voluntad con su tutor y él es el que tendrá que tomar las decisiones. Muchísimas gracias por respondernos estas preguntas. También por aquí teníamos una con respecto a las propiedades, a la venta de propiedades. Que bueno, dice básicamente que si una persona, ¿qué sucede cuando se quiere vender una propiedad de una persona que padece demencia?
Ok, para llegar a ese punto, sí ya tienes que tener ya la declaración de discapacidad o de interdicción. Una vez que tienes tu sentencia, puedes tramitar una licencia de venta de propiedades. Ajá, puedes pedir un permiso, tramitar una licencia y si te lo autorizan, una vez que ya realizas la operación, ya tienes el dinero, vas a tener que rendir cuentas igual de manera anual, incluyendo ese dinero que has hecho con él. Lo primero que tienes que acreditar para pedir un permiso de venta es para qué quieres el dinero, por qué necesitas vender esa propiedad. Si tú acreditas fehacientemente que necesitas vender esa propiedad por alguna necesidad que tengas, la licencia te la van a otorgar. Licenciada, tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando están estas personas haciendo las herencias en vida? ¿Cuál es su comentario respecto a ello? Mira, es un término popular, pero Sí. inexistente. La herencia en vida no existe como tal. Una herencia, bueno, ya opera cuando la persona falleció. Sería una donación de alguna propiedad, ¿no? A lo mejor es lo que trato de entender que es así. A lo mejor se refieren a una donación. ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder? Si la persona tiene demencia, no puede nuevamente hacer una donación porque no hay esta libertad en la voluntad. No, a lo mejor no conoce los alcances de lo que está haciendo, entonces pues el notario no va a autorizar esta operación. Esa es la realidad. Si todavía está en alguna etapa temprana, podría, tal vez, si el notario así lo considera, podría hacer una donación de una propiedad siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley para llevar a cabo esa donación, ¿no? Siempre, como consejo también legal, los adultos mayores, tengan o no tengan demencia, el delito más cometido en contra de ellos es el despojo. Ajá. Entonces, una forma de protegernos ante estas cosas, si todavía tenemos la lucidez y si todavía queremos hacer una donación, podríamos hacer una donación con reserva de dominio. Es decir, sí, yo le puedo donar a mi hijo mi casa, pero yo voy a seguir viviendo aquí todo el tiempo que yo viva, ¿no? Podrían ser, hay diferentes candados y es por eso que sí tienes que estar en uso de tus facultades para que el notario te pueda explicar todas estas situaciones. Muchísimas gracias, licenciada. Por aquí también tenemos felicitaciones en redes sociales, muchísimas preguntas que de verdad quisiéramos hacer todas, pero no nos alcanzaría el tiempo para poder responder tantas. Pues por aquí vemos que Lu Gutiérrez desde Facebook, muchas gracias, Lu, nos dice, wow, qué tema tan importante, licenciada, muchas gracias, de suma importancia. Y pues sí, como dice Lu, tenemos un tema muy grande entre manos y de verdad agradecemos de corazón que usted haya podido responder todas estas dudas o gran parte de las dudas que pueden surgir cuando tenemos un familiar con demencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciada. No, gracias a ustedes y bueno, estamos aquí para servirles. Siempre es un placer estar con ustedes en este espacio. Ya se terminó nuestro Alzheimer Aprende y Actúa 2023. Muchísimas gracias por ayudarnos a cerrar con broche de oro y con un tema tan importante. Y muchas gracias a todos ustedes que nos vieron toda esta semana, que nos acompañaron. Gracias por estar aquí en Alzheimer Aprende y Actúa 2023. Estamos convencidos de que a través del aprendizaje y la acción conjunta podemos hacer una diferencia significativa en la prevención y atención en las demencias. A medida que nos despedimos de este evento, les animamos a seguir difundiendo y trabajando para mejorar la atención y el apoyo a quienes padecen Alzheimer y a sus familias. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a través de redes sociales y la plataforma de este evento. Ustedes forman parte de este evento Alzheimer Aprende y Actúa. Todos somos parte de este conocimiento. Podemos seguir aprendiendo y actuando para poder crear un mundo muchísimo más comprensivo y más solidario para todas aquellas personas que enfrentan esta enfermedad.
Queremos también agradecer a María Fernanda, que hoy no nos acompaña, pero que estuvo al pie del cañón en todas nuestras charlas. Ella es nuestra intérprete de lengua mexicana de señas por parte de la Junta de Asistencia Privada, pero no nos queremos ir sin antes darles unos cuantos anuncios. ¿Podrías compartirnos, Ian? Claro, Sam. Pues principalmente que podrán descargar su constancia de participación al entrar a la página oficial del evento, alzheimeraprendeactúa.org. Solo deben de llenar un breve cuestionario y su constancia llegará hasta su correo. Y adicionalmente, es nuestra segunda noticia, es que los vamos a estar invitando para que el día de mañana, sábado 23 de septiembre, tendremos una cita a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Tendremos valoraciones cognitivas, funcionales, físicas, nutricionales y de salud en general, así como sesiones de estimulación cognitiva, retos y la presencia del Biobanco Nacional de Demencias. Nos vemos mañana de manera presencial. Por ahora, pues hemos llegado al final de pues esta charla, esta sesión, y pues para ustedes y personas que viven con demencia y familiares y cuidadores, todo esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, creyentes de que constantemente y con información adecuada podemos hacerle frente a esta enfermedad y todas las vicisitudes. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos mañana, vístanse de morado, va a estar padrísimo, vamos a tener muchísimas actividades. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en 2024. Nos vemos. Hola, te invito a conocer Alzheimer México. Alzheimer México IAP es una fundación, una institución sin fines de lucro que ayuda a las personas con enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia a tener una mejor calidad de vida y atención integral. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que viven con demencia y sus familiares, así como las personas que se dedican a su cuidado. Además, contamos con diferentes programas de atención cuya finalidad es ralentizar el proceso de demencia. Nosotros somos una verdadera red de apoyo sociofamiliar para los familiares que cuidan las personas que se dedican a la atención de las personas con demencia y que como familia puedan tener mejor calidad de vida.
Nuestra visión es ser un modelo para la atención integral para las personas que viven con esta enfermedad, con los más altos estándares de calidad, siguiendo un modelo de atención centrado en la persona. Nos encontramos en la calle de Moneda número 90, en la colonia Tlalpan Centro, en la Ciudad de México.